Buenos días o buenas tardes según me estéis escuchando. El tema que voy a presentar es este. Concepto y descripción del Nuevo Testamento. Mientras que hago esta grabación, a lo mejor veis algún relámpago porque hay tormenta afuera. He querido dejar abierta la ventana a riesgo de que haga un poco de contraluz, pero creo que se me ve bien y esto también le puede dar un poquillo de viveza. Este tema es el primero de la lectura y descripción del Nuevo Testamento. Los apuntes los hice hace algunos años, pero siguen siendo válidos y simplemente le hago las modificaciones imprescindibles para que puedan utilizarse este año correctamente. Empiezo con las palabras iniciales del Evangelio de San Mateo. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Marcos comienza diciendo, comienzo del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Juan añade un poco más adelante, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la primera carta de San Juan, comienza también diciendo, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del Verbo de la vida, pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que vuestro gozo sea completo. Todavía más. La carta a los Hebreos comienza diciendo, en muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha realizado los siglos. A riesgo de ser cansino, pero también dos citas más. En el comienzo de los Hechos, cuando Jesús ha subido a los cielos, dos hombres aparecen y dicen, Galileo, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Y ya para terminar, también el final del Nuevo Testamento, Apocalipsis 22:20. Dice el que da testimonio de estas cosas, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús esté con todos. Podría decir que eso es el Nuevo Testamento. En esas citas que he hecho está el Nuevo Testamento entero. Quizá habría que insistir en la primera Juan, lo que hemos dicho de la primera carta de San Juan, ¿no? Lo que hemos oído, lo que hemos visto, eso es lo que os comunicamos. Bueno, pues eso es el Nuevo Testamento. Al final de los apuntes os pongo unas imágenes que pueden resultar curiosas.
son estas tres. Y tenéis, en la primera de las tres imágenes, es una imagen de Jesucristo que se autotitula la imagen verdadera imagen de Jesucristo enviada al rey Abgar. Según una leyenda, el rey Acaro de Edesa pidió que Jesús fuera a verlo para curarlo, pero Jesús le envió un retrato suyo. Pues bien, esa leyenda refleja muy bien lo que es el Nuevo Testamento. El retrato que mandó Jesús no es esa imagen que tenemos en la Catedral de Jaén. Lo que mandó Jesucristo, lo que sigue mandando, es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el retrato mediante el cual se nos ha hecho presente para salvarnos. Todavía pongo dos imágenes más. Una que está en el Vaticano, es el Mandilion, que está en el Palacio Apostólico. Esta fotografía se tomó en la Expo de Hannover, en Alemania. Y por último, como no, tengo que ponerlo, el Santo Rostro, que se conserva en Jaén como reliquia de la Verónica, pero que probablemente es un mandilion bizantino que se consideraba una imagen aquiropita, no hecha por mano humana, y que también pretende reflejar el rostro de Jesús. ¿Por qué he puesto todo eso? Ya lo he dicho, porque el verdadero rostro de Jesucristo que han intentado reproducir esas imágenes, en realidad el verdadero rostro de Jesucristo es el que nos transmite el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento llega a su plenitud en Cristo. El Nuevo Testamento hunde sus raíces en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento contiene los libros que nos hablan de Cristo. Algunos apóstoles y algunos discípulos relacionados con ellos, inspirados por el Espíritu Santo, pusieron por escrito el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la salvación que se había manifestado en Jesucristo. Pronto se reunieron estos escritos en una colección que consta de 27 libros, que podemos decir contienen lo que Dios nos ha revelado por medio de Jesucristo. Estos libros fueron escritos en lengua griega. Los libros del Nuevo Testamento contienen las enseñanzas de los apóstoles que nos descubren el misterio de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. El Nuevo Testamento, según el Catecismo de la Iglesia Católica, se puede describir así. La palabra de Dios es el número 124 del Catecismo de la Iglesia Católica. La palabra de Dios, que es fuerza de Dios para salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento, como dice la Constitución Dei Verbum del Vaticano II en su número 17. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de su Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Se puede ver también en la misma Constitución Dei Verbum, en el número 20. Bien, ya lo decimos, ¿no? El Nuevo Testamento es Jesucristo.
es el rostro de Jesucristo, es el mensaje de Jesucristo, es lo que los apóstoles y la tradición nos presenta acerca de Jesucristo. También en el número 120, el Catecismo de la Iglesia Católica decía: la tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Claro, esto es muy, muy importante. Hoy día se habla mucho de que el Nuevo Testamento que contiene la Biblia, el Nuevo Testamento canónico, es una colección, insisto en el una, dice la gente, dicen ahora, una colección de los libros que seleccionó una parte de la Iglesia, pero que corrían muchos más libros acerca de Jesucristo y que por tanto esta colección que tenemos es una colección interesada, una colección, podríamos llamar hasta sectaria. Pero hay ahí un error de fondo. El Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento, se escribieron con la conciencia de querer transmitir el mensaje de Jesús. Y por tanto, la Iglesia que conoce el mensaje de Jesús y lo conoce por inspiración del Espíritu Santo, la Iglesia reconoce en estos libros ese mensaje. Los libros que no contienen ese mensaje puro no pudieron ser aceptados por la Iglesia. No hay, por tanto, ninguna contradicción. El Nuevo Testamento contiene los libros que la tradición de la Iglesia reconoció como portadores del mensaje de Jesús. Esta lista integral es el canon de la Escritura. Para el Antiguo Testamento contiene los 46 libros, bueno, se podrían decir 45, si se cuentan Jeremías y Lamentaciones como un solo escrito, y 27 para el Nuevo Testamento. Mirad que yo cito muchos concilios y muchas declaraciones, porque el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, el canon de la Sagrada Escritura, es algo que determina la Iglesia. ¿Quién, sino la Iglesia, puede determinar lo que es para ella normativo? Los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron reconocidos como tales por la Iglesia. También en el mismo número 120 del Catecismo se añade: los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, los hechos de los apóstoles, las cartas de Pablo a los romanos, la primera y segunda a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, la primera y la segunda a los tesalonicenses, la primera y la segunda a Timoteo, a Tito, a Filemón, la carta a los hebreos, la carta de Santiago, la primera y la segunda de Pedro, las 3 cartas de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis para el Nuevo Testamento. Son los libros que reconoce la Iglesia. No perdamos eso de vista. El Nuevo Testamento, ¿qué contiene? Contiene 27 libros que son reconocidos por la Iglesia como portadores del mensaje de Jesús. Bien. El
Concilio Vaticano II también recoge estas mismas ideas y las expone cuidadosamente. En el capítulo 5 habla especialmente de el Nuevo Testamento y titula así: Excelencia del Nuevo Testamento. Luego, origen apostólico de los evangelios. Luego, carácter histórico de los evangelios. Y finalmente, los restantes escritos del Nuevo Testamento. Dice así, en el Excelencia del Nuevo Testamento: la palabra divina, que es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, se presenta y manifiesta su vigor de manera especial en los escritos del Nuevo Testamento. Pues al llegar la plenitud de los tiempos, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Cristo instauró el reino de Dios en la tierra, manifestó a su Padre y a sí mismo con obra y palabra, y completó su obra con la muerte, resurrección y gloriosa ascensión, y con la misión del Espíritu Santo. Levantado de la tierra, atrae a todos a sí mismo. Él, el único que tiene palabra de vida eterna, pero este misterio no fue descubierto a otras generaciones, como es revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu Santo, para que predicaran el Evangelio, suscitaran la fe en Jesús, Cristo y Señor, y congregaran la Iglesia. De todo lo cual los escritos del Nuevo Testamento son un testimonio perenne y divino. Por eso es excelente el Nuevo Testamento. Fijaros que quiero decir una cosita sobre una palabra. Hemos dicho varias veces el verbo. Mirad, hay una polémica ya vieja sobre si hay que poner verbo o palabra. Volveré sobre ella quizá otro día, más detenidamente. Pero quiero insistir nada más que en una cosa. En latín, palabra se dice verbum. Y por tanto, esa es la palabra que traduce la griega logos, que también significa palabra en castellano. La palabra logos griega se traduce por verbum en latín y en castellano le corresponde la palabra palabra. Pero pasa una cosa. La teología occidental, la teología se escribió en latín. Y por tanto, cuando se habla de la palabra eterna de Dios, pues se ponía verbum, porque estaban hablando en latín. Esa palabra se quedó consagrada como un término técnico. Y al traducir al castellano, quisieron dejar la palabra latina. Es lo que pasa ahora mismo muchas veces con el Internet. Muchas palabras, con la informática, muchas palabras inglesas que tienen un equivalente perfecto en castellano, se mantienen en inglés. O lo que pasa, por ejemplo, en muchos países de Hispanoamérica, que la palabra inglesa man, que significa hombre, pues va arrumbando a la palabra hombre. Y te encuentras con que te dicen, he visto un man, por ahí va un man. Ese es un man que no hay que hacerle. ¿Por qué? Pues porque no traducen la palabra inglesa, la han adaptado al español, teniendo una palabra muy hermosa en castellano, que es hombre. Pues teniendo una palabra muy hermosa en castellano, que es palabra,
se ha querido mantener verbum, verbo. Pero tiene un inconveniente, y es que la palabra verbo en castellano también tiene un significado propio, que es un tipo de palabras, las palabras que indican acción. Con lo cual, al no traducir verbum del latín, creamos en español una palabra que crea confusión. Es verdad que en latín, es verdad que en castellano, a veces la palabra verbo se utiliza con el sentido de palabra en general, como un cultismo. ¿eh? Tiene un verbo ágil, pero eso es, tiene una palabra ágil, habla claramente, pero eso es un cultismo. Pienso que deberíamos mantener palabra. Se entenderían mucho mejor muchas cosas. ¿Por qué, sin embargo, he mantenido y he leído verbo 2 o 3 veces ya? Mirad, porque lo han traducido así en la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Y lo ponen así en otras traducciones de otras cosas. Y es una verdadera manía, ¿no? Traducirla así. ¿Qué vamos a hacer? Cuando veáis verbo referido a Jesucristo, habría que entender palabra, porque Jesucristo es la palabra eterna de Dios, hecha hombre. A lo mejor con esta explicación os he creado mucho más lío. Me perdonáis. Donde pone verbo podéis leer palabra. Punto final. Seguimos con el capítulo 5 de la Constitución Dogmática de Verbum. Origen apostólico de los evangelios. Nadie ignora que entre todas las escrituras, incluso del Nuevo Testamento, los evangelios ocupan con razón el lugar preeminente, puesto que son el testimonio principal de la vida y doctrina del Verbo encarnado, nuestro Salvador. La Iglesia siempre ha defendido y defiende que los 4 evangelios tienen origen apostólico, pues lo que los apóstoles predicaron por mandato de Cristo, luego, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos, los apóstoles, y los varones apostólicos, nos lo transmitieron por escrito. Fundamento de la fe, es decir, el Evangelio en 4 redacciones, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Quiénes son los varones apostólicos? Pues son personas cercanas a los apóstoles, que conocieron a los apóstoles, que escucharon a los apóstoles y que son otro eslabón en la cadena que va desde los apóstoles hasta nosotros. O mejor, que va desde Jesucristo hasta nosotros. Jesucristo, los apóstoles, esos varones apostólicos, toda la tradición de la Iglesia, nosotros. Por eso los evangelios son venerados por la Iglesia de una forma muy especial y al venerarlos reconoce en ellos el auténtico mensaje de Jesús. Perdóname que sea muy insistente en esto. Hoy día se nos dice que es una visión de cómo era Jesús, que se la ha inventado la Iglesia porque le viene bien. ¿A quién le viene bien? ¿Qué quieres decir con la Iglesia? ¿Qué quiere decir con la Iglesia? El Vaticano. ¿Y qué es ese Vaticano? Es que es toda una tergiversación que te vienen diciendo por fuera, hombre. O mujer, que me escuchas. Los evangelios nos transmiten el mensaje de Jesús, como lo conocieron los apóstoles y lo dieron a conocer. El próximo día insistiremos de ese tema. Y insistiremos también en el carácter histórico de los evangelios. No nos despistemos. ¿Que hay mucho más escritos de aquella época? Pues sí.
¿Y por qué aquellos no entraron en el Nuevo Testamento? Porque la iglesia iluminada por el Espíritu Santo no los reconoció como mensaje de Jesucristo. Insistamos mucho en esto. Si no, nos quedamos sin nada, ¿no? Ahora están gustando todas las traducciones no confesionales de los libros de la Biblia. Han hecho ahora una que la han editado de manera muy bonita. Una traducción no confesional del Génesis. ¿Qué quiere decir eso? Una tradición que no se ajusta a la tradición. Una tradición que pretende enlazar directamente con lo que se dijo hace 4000 años. Anda ya. Es una lectura del Génesis hecha por un señor particular que dice que es más válida que la que ha transmitido la tradición. Pero no estamos hablando ahora del Génesis, estamos hablando del Nuevo Testamento. Algo sobre los restantes escritos del Nuevo Testamento. Dice todavía el concilio. El canon del Nuevo Testamento, además de los 4 evangelios, contiene también las cartas de San Pablo y los otros escritos apostólicos, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, con los cuales, según la sabia disposición de Dios, se confirma todo lo que se refiere a Cristo Señor. Se declara más y más su genuina doctrina. Se manifiesta el poder salvador de la obra divina de Cristo y se cuentan los principios de la Iglesia y su admirable difusión. Y se anuncia su gloriosa consumación. El Señor Jesús, pues, estuvo con los apóstoles como había prometido y les envió el Espíritu Consolador para que los introdujera en la verdad completa. Esa es nuestra fe. Yo creo en el Nuevo Testamento porque me lo ha transmitido la Iglesia. Porque creo en la Iglesia, que es presencia, continuidad de Jesucristo. Si perdemos eso de vista, no entendemos nada. Y tenemos que arrumbarlo todo. Es que la Iglesia a mí no me... Mira, si a ti no te... La Iglesia no tiene otro modo de enganchar con Jesús. Es verdad que el Señor te puede ayudar en el corazón, pero esa ayuda te conducirá al final a la Iglesia. No lo dejes eso de lado, no lo olvides. Bueno, eso es fundamentalmente el tema de hoy. Como veis, es un tema en el que digo poco por mí mismo, digo lo que pone el concilio, lo que pone el catecismo y algunos textos que hemos leído muy importantes del Nuevo Testamento. Pero ahora sí voy a leer, he hablado antes del rey Abgaro y me diréis, ¿quién es ese? Pues mirad, hay una leyenda, vuelvo a insistir que esta parte última sí es una leyenda, pero es una leyenda que curiosamente nos apunta a lo que nos interesa, como he dicho al principio. Fijaros, había en Edesa, una ciudad de Siria, había un rey llamado Abgar, que se enteró de que Jesús andaba predicando y se interesó por él. Y entonces le escribió una carta que decía: Abgaro, rey de Edesa, a Jesús el Salvador, que se ha manifestado en Jerusalén. He oído hablar de las curaciones que has hecho sin usar hierba ni otros remedios ordinarios. Y sé que devuelves la vista a los ciegos, y que haces andar a los cojos, y que limpias la lepra, y que arrojas los demonios inmundos, y que curas las enfermedades más crónicas, y que resucitas a los muertos. Y oyendo tales cosas, me he persuadido de que tú eres Dios o Hijo de Dios, y que estás en la tierra con el fin de realizar esas maravillas.
Y por eso te escribo, para suplicarte que vengas a mí y me cures de la enfermedad que me atormenta. Y he oído decir que los judíos murmuran de ti y que te preparan celadas. Y yo poseo una ciudad que es pequeña, pero honesta, y bastará para los dos. Bueno, esa es la carta que habría escrito, una carta muy posterior, que habría escrito este rey Abgaro. Pero tiene muchas cosas muy bonitas. Abgaro no es judío, es pagano. Y le han impresionado las curaciones, los milagros de Jesús. A través de esas curaciones, a través de esos milagros, Abgaro reconoce que Jesús o es Dios o es hijo de Dios. Y que viene para salvar. Tiene fe en Jesús y le pide que lo cure. Sabe que los judíos están intentando cosas contra Jesús, y entonces acaba con esa frase tan bonita. Yo poseo una ciudad que es pequeña, pero honesta, y bastará para los dos. Los dos podemos ser reyes aquí. Es bonito. Ven, Señor, a mi casa. Ven aquí conmigo. ¿Cómo le contestó Jesús según esta misma leyenda? Insisto, no tenemos noticias ciertas de que Jesús escribiera ninguna carta en concreto. Pero, según la leyenda, Jesús habría contestado diciendo: Bienaventurado seas tú, Abgaro, que crees en mí sin haberme conocido. Dichosos son los que crean sin haber visto, le dijo el Señor a Tomás, ¿no? Porque de mí está escrito: los que lo vean no creerán en él, a fin de que los que lo vean, es que lioso esto, a fin de que los que no lo vean puedan creer y ser bienaventurados. La releo, que lo he leído muy mal. A ver si ahora es cierto. Los que lo vean no creerán en él, a fin de que los que no lo vean puedan creer y ser bienaventurados. Bien, esto del tema de ver y creer, ¿no? Dice que está escrito de él eso. Bueno, se puede sacar esta frase un poco con pinza de algunas frases del Evangelio y del Antiguo Testamento. Pero vamos, no, tal cual está, no lo pone en ningún lado. Sigo leyendo la carta. Cuanto al ruego que me hace de ir cerca de ti, es preciso que yo cumpla aquí todas las cosas para las cuales he sido enviado, y que después de haberlas cumplido, vuelva a aquel que me envió. Y cuando haya vuelto a él, te mandaré a uno de mis discípulos para que te cure de tu dolencia y para que comunique a ti y a los tuyos el camino de la bienaventuranza. Bueno, esta sería la carta que el Señor le habría contestado, en la que deja claro que Él ha venido, como dice en otros sitios, para sanar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para cumplir la misión que el Padre le ha enviado y para volver al Padre. Después, cuando Jesús haya vuelto al Padre, entonces empezará a extenderse el Evangelio. Entonces le llevará un discípulo, le llevará el mensaje de Jesús. No dice que le llevará el cuadro, eso vino después. Lo del cuadro se creó después. A raíz de esta correspondencia apócrifa se creó esa idea de que Jesús habría mandado que le pintaran un cuadro, cosa imposible. En la mentalidad de Jesús eso no se podía hacer.
¿Y entonces cómo lo hacemos nosotros? Pues porque una cosa es la mentalidad que pudiera haber tenido Jesús en cuanto hombre y otra cosa es el mensaje que nos trae. Una vez que Jesús ha superado toda ley, ya para nosotros sí que se pueden hacer representaciones del mismo Jesús. No pasa nada, ¿eh? Y podemos venerarlas porque a quien veneramos es a Jesús. Bueno, pues según esa misma leyenda, el cuadro lo habría pintado nada menos que San Lucas. De San Lucas hay una vieja tradición de que fue pintor. Y empezaron diciendo que habría pintado a la Virgen María, porque como cuenta muy bien y muy por extenso las cosas referentes a la Virgen, ¿no? En los dos primeros capítulos de su Evangelio, pues es un pintor de la Virgen María. Y luego, pues dijeron, pues no solo pintó a la Virgen María, también pintó a Jesús. ¿eh? Se hizo discípulo, como no era judío, no pudo ser de los discípulos nombrados, pero luego, pues sí que ya pudo predicar el Evangelio. Bueno, estos son intentos que hizo la tradición de poner a los evangelistas en la órbita de Jesús para dejar claro lo que nos importa, que los apóstoles y otros varones apostólicos pusieron por escrito lo que concernía a nuestra salvación en Jesucristo. Bueno, pues entonces, según esa leyenda, el cuadro no es otra cosa, sino el verdadero Nuevo Testamento, ¿no? O al revés, el verdadero cuadro es el Nuevo Testamento, que nos presenta la imagen auténtica de Jesús. Ahí en los apuntes os la he puesto. También en los apuntes os he puesto un mapa con los nombres, con las letras en latín. ¿Por qué pongo este mapa en latín? Pues porque estaba muy completo y traducir todos los textos conducía poco y además nos ayuda a mantenerlo en latín para algunas cosas. Como veis, el espacio de la predicación se ha desplazado hacia Occidente. Tendría que haber puesto hasta España, ¿no? He suprimido Francia y España, porque en un primer momento el Nuevo Testamento se desarrolla en este ámbito. Tenemos lo que es ahora Turquía, lo que es Grecia y lo que es Italia, además de lo que es lo que fue Yugoslavia y algo de Rumanía, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis el ámbito en el que se predicó el Nuevo Testamento en un primer momento. Desde ahí se fue extendiendo hasta el mundo entero. Bueno, y con eso pues acabo este tema. La clase es un poquitín más corta, pero tenéis un montón de datos interesantes que tenéis que intentar asimilar. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Lo resumo en la cita que os he dicho ya 2 veces acerca de la primera carta de San Juan, que empieza diciendo: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de la vida, pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo, Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Comunión, gozo, alegría, palabra, mensaje, unión con Dios. Anda, que no hay cosa importante ahí. Releed ese trozo varias veces y meditarlo. Es fundamental.
Os pongo un poquillo de tarea para el próximo día. Y es que leáis el comienzo del Evangelio de San Lucas. Lucas 1:1-4, donde el evangelista describe el método, la finalidad y las fuentes del Evangelio. Si lo traéis leído y pensado un poquito, lo que digamos aquí el próximo día os servirá. Leed también el primer capítulo de San Marcos y de Juan 1:18. Buscarle la vuelta un poquillo a ver qué semejanza hay entre esos dos capítulos. Entre el capítulo 1 de San Marcos y Juan 1:18. ¿Qué semejanzas descubrí? ¿Qué contrastes veis? ¿Eh? No es un acertijo, es para que lo examine. Algo diremos si podemos también de ello el próximo día. Y nada más. Dejamos con esto terminado nuestro tema primero. A ver.